Bien, buenas tardes chicos, chicas. Bien, Buenas tardes, doctor. buenas, ¿cómo están? Buenas Mal, doctor, tardes, mal. buenas tardes. Buenas. Mal porque me están matando su materia. Y eso que estamos empezando. Sí, siempre he tenido problemas con esa materia. Bien. Cuestión de su pregunta, pues usted también. Eh, En el primer cuestionario habían las dos últimas con la misma respuesta. Creo que las interpreté mal y ahora sí estoy penando. Pero por eso los cuestionarios son así, ¿no? Para que ustedes vayan pensando y si se equivocan, pueden ir recuperando nota con los siguientes cuestionarios, ¿no? Por eso es para que Obviamente, esté doctor, sí, promediado. pero un punto es un punto, ya, doctor. Bien. Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos avanzando. Ya vamos a empezar hoy día un nuevo tema, que es antiinflamatorios no esteroideos. ¿Ya? Bien. Está un poquito lento mi computadora, así que algunas funciones todavía van a tardar. Así que voy a cortar mi video. ¿Ya? Así que no van a ver. Eso es para que no esté tan pesado. ¿Ya? Bien. Entonces, los antiinflamatorios no esteroideos son un grupo de drogas que su función principal es producir disminución de la inflamación. De ahí que también se les suele llamar desinflamantes. ¿Ya? Estas drogas van a bloquear unas sustancias químicas que les llamamos mediadores inflamatorios. Son sustancias químicas que se liberan cuando nuestras células están sufriendo por algún motivo, ¿no? Por ejemplo, si nos golpeamos, las células se lastiman y van a liberar estas sustancias que iniciarían el proceso inflamatorio. Ahora, estas sustancias que inician el proceso inflamatorio no solamente actúan produciendo inflamación, sino también estimulan las terminaciones nerviosas del dolor. Por lo tanto, si bloqueamos estas sustancias, también calmaremos el dolor. ¿Ya? Ahora, estas mismas sustancias, cuando circulan por la sangre, son las que hacen que el cuerpo eleve su temperatura. ¿Ya? Por lo tanto, si bloqueamos a estas sustancias, también produciremos que baje la temperatura. De ahí sus efectos, que ahorita vamos a hablar de eso. Bien, ahora, sucede que estas sustancias que estamos hablando también tienen otras funciones dependiendo del órgano. ¿Ya? Por ejemplo, en el estómago hay un grupo de sustancias que se llaman prostaglandinas, que estarían en este grupo que estamos hablando, de sustancias sustancias proinflamatorias. ¿Ya? Sin embargo, en el estómago, la prostaglandina actúa controlando la producción del ácido clorhídrico. Por lo tanto, si bloqueo a esta sustancia, el estómago va a producir más ácido clorhídrico. Eso haría que el propio estómago se queme con su propio ácido, produciendo gastritis y úlceras. Ya por ese motivo, van a ver que estas sustancias, dentro de sus efectos, está que pueden producir estos otros efectos adversos. ¿Ya? Bien, entonces, los antiinflamatorios no esteroideos son más conocidos por sus siglas, AINES. ¿Ya? Los AINES. Entonces, una vez nos escuchan hablar de AINES, ya saben que nos referimos a este grupo. ¿Ya? Ahora, su acción es idéntica en todas, solamente que van a ver, conforme vamos hablando cada grupo, van a ver que en cada grupo
alguna función es más intensa que otra. En otras palabras, por ejemplo, un grupo de repente son mejor antiinflamatorios que antipiréticos, ¿ya? Y otros al revés. Entonces, si bien tienen las dos funciones, sin embargo, una de ellas es mejor que la otra. Entonces, por eso tenemos diferentes grupos y eso os voy mostrando conforme vamos hablando, ¿ya? Entonces, todos van a tener esas acciones que menciona ahí en la parte superior de nuestra pizarra, que sería, todos son antipiréticos, que eso significa que todos sirven para bajar la temperatura, ¿ya? Cuando hay fiebre, ¿ya? Eso es antipirético, para bajar la fiebre. Antiinflamatorios, bueno, eso es fácil de entender, ¿no? Bloquea la inflamación y sus síntomas, ¿no? Como que se hincha el tejido, se pone rojo, etc. Analgésicos calman el dolor. Esa es la función analgésica. Antiagregantes plaquetarios es una función que consiste en evitar que las plaquetas se agreguen en el coágulo. Esta función es importante entenderla, ya que por esta función van a ver que muchas de estas drogas no se usan en personas con trastornos hemorrágicos. Sucede que cuando nos hacemos una herida, por ejemplo, empieza a sangrar y esa sangre se va a empezar a coagular. Todos ustedes alguna vez se han hecho una herida, así que saben cómo es el proceso, ¿no? Sangra un ratito y luego se empieza a formar un coágulo. Ese coágulo inicialmente es un coágulo formado solamente por unas proteínas, principalmente una llamada fibrina, tiene que ver con algo que nosotros le llamamos la cascada de la coagulación, ya es una serie de proteínas, que esta proteína llamada fibrina forma tipo una red y empieza a capturar a los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿ya? Este coágulo inicial es un coágulo muy frágil, significa que este coágulo fácilmente se puede romper, pero hay un coágulo. Ahora, las plaquetas, luego de que se ha formado este coágulo inicial, empiezan a entrar dentro, ¿ya?, de ese coágulo que se ha formado y empieza a agregarse. Eso significa que empiezan a entrar dentro del coágulo y empiezan, podemos decir, como a atezar esa fibrina, ya la jalan, estabilizándolo el coágulo, haciendo que el coágulo se vuelva duro y ya no se pueda romper, ¿ya? Entonces, podemos decir que tenemos una etapa del coágulo sin plaquetas, donde es un coágulo frágil, inestable, pero hay coágulo. Y una etapa donde hay un coágulo, donde han entrado las plaquetas y se vuelve un coágulo estable, duro, difícil de romper, ¿ya? Ahí está el detalle. Es que es importante entender eso porque a veces los confunden con anticoagulantes. Estas drogas no son anticoagulantes, porque el coágulo sí se forma. Lo que va a pasar es que no deja que las plaquetas se agreguen, pero se llaman antiagregantes. No deja que las plaquetas ingresen y estabilicen el coágulo. Por lo tanto, vamos a tener un coágulo, pero ese coágulo va a ser muy inestable. Significa que fácilmente se va a romper. Y esa característica de estas drogas es la que hace que evitemos usarlas en trastornos hemorrágicos o de la coagulación, y también al mismo tiempo es la que nos ayuda a prevenir la formación de coágulos peligrosos en ciertas patologías, como vamos a ver. O sea, ese es un efecto que a su vez puede ser perjudicial y eso es también, en ciertos casos, nos puede ser útil. ¿Ya? Entonces, eso es importante entenderlo para comprender estas drogas, ¿ya? Bien, entonces, como están viendo, todas esas serían las funciones de estas drogas. Como les digo, dependiendo del grupo, vamos a ver, algunos tienen más efectos sobre uno de estos o sobre otro, ¿ya? Bien, vamos a ir viendo entonces los grupos de cada droga. El modelo que vamos a empezar a ver acá, en este tema, es el mismo modelo que vamos a aplicar a todos los siguientes temas, ya que vamos a ir viendo las diferentes drogas, así también agrupándolos en familias o grupos, ¿ya? Entonces,
vamos a empezar con los salicilatos. Bueno, si ven que la pizarra tarda en acomodarse, es por lo que les dije que está lenta la computadora. Alejandra, ¿tienes alguna pregunta? ¿O fue error de dedo? Bien, creo que fue error de dedo. De todas maneras, tu micrófono creo que no está activado. No sé si estarás escuchando, Alejandra. Si estás escuchando, escríbeme. Ya. Porque como veo, parece que no está escuchando nada. Bien, entonces, continuemos. ¿Ya? Bueno. Bien. Entonces, los salicilatos. Los salicilatos son drogas derivadas del ácido acetil salicílico. ¿Se acuerdan? Les había mencionado, es la famosa aspirina. ¿Ya? Ahora, cuando yo les voy hablando de drogas, ya les voy a poner en el primer cuadrito el grupo de la droga y las drogas en cuanto a su nombre genérico. Entonces, lo que estoy subrayando ahorita serían los nombres genéricos. ¿Ya? Bien, esperemos, la tengo. Ya tengo. Creo que se salió. Sí, se salió. Bien. No. Si alguien tiene contacto con Alejandra Tapia, por favor, escríbale y dígale que no está pudiendo escuchar porque no ha activado su micrófono. Ya para eso tiene que ir al micrófono que queda abajo a la izquierda, darle clic ahí y si le aparece un texto, darle clic en el texto y verificar arriba a la izquierda que le aparezca el icono de auriculares. Ya, si alguien puede hacerlo. Bien, seguiremos entonces. Bueno, entonces, como les decía, lo que vamos a poner primero arriba ya sería lo que son los nombres genéricos. ¿Ya? Entonces, acostúmbrense a memorizarse o aprenderse, si quieren, lo que es el nombre genérico. ¿Ya? Yo conforme voy hablando, les voy a decir que de repente los nombres comerciales de la droga, ¿ya? Porque las drogas pueden tener nombres comerciales.
¿ya? Por ejemplo, ácido acetilsalicílico sería el nombre genérico, ¿ya? Y aspirina, que es como todo el mundo lo conoce, aspirina sería el nombre comercial, ¿ya? Así que, si bien el caso de aspirina es un nombre muy conocido, ¿ya? Entonces, no significa que tengamos que aprendernos el nombre aspirina, ¿ya? Entonces, el nombre que ustedes dominan es ácido acetil salicílico. Viene con montones de otros nombres comerciales. Así que yo, por ejemplo, si me preguntan, de algunos cuantitos me lo sabré, pero de la mayoría no, porque son muchos, ¿ya? Entonces, lo que debemos dominar es el nombre genérico. Ya no se olviden, nombre genérico, que es lo que yo les pongo acá. Los nombres comerciales cambian todo el tiempo. Ya, por ejemplo, Dioxadol, que todo el mundo lo conoce, ahorita es dipirona. Y bueno, cuando se lanzó ese producto, era dipirona. Pero una temporada, la dipirona tuvo problemas y se lo cambió a paracetamol, pero seguía llamándose Dioxadol. Si se dan cuenta, era una droga diferente, pero la industria estuvo aprovechando el nombre comercial. Por un tiempo fue paracetamol y luego cuando la dipirona se liberó de nuevo, otra vez volvió a ser Dioxadol. Por lo tanto, si ustedes aprendiesen los nombres comerciales, siempre tendrían el problema de equivocarse, ¿ya? Entonces, si ustedes dominan el nombre genérico, no hay ningún problema. Todos los productos se los puede conocer por su nombre genérico, ¿ya? Entonces, de este grupo, el mejor exponente es el ácido acetil salicílico, ¿ya? Después tenemos también clonidinatolicina y la salicilamida. Hay muchos más, pero ya han entrado en desuso. Si ustedes entran, por ejemplo, al libro de farmacología, van a pillar en cada grupo, los que os voy bien mostrando, otras drogas más. Pero yo ya no las pongo acá porque han dejado de usarse, ¿ya? Entonces, aquí sería entonces la aspirina, ¿ya? En cuanto a su forma de presentación, normalmente yo no les molesto con eso, pero les suelo mencionar. Por ejemplo, aquí el ácido acetilsalicílico, más conocido como aspirina, viene en tabletas de 100 miligramos, que es la famosa aspirineta, ¿no? Para niños, ¿ya? La de 500 es la aspirina, que todo el mundo conoce. Hay una de 75 que se le conoce con el nombre de cardioaspirina, ¿ya? La de 325, que es la que se conoce como aspirina americana, ¿no? La de 325, ¿ya? Bien. Entonces, eso en cuanto a cómo ven. Bien, ¿ya? Bueno, indicaciones. ¿Para qué se usan estas drogas? Bueno, estas drogas son analgésicos. Eso de repente ustedes ya mismo lo saben. Son drogas que se usan para el dolor, ¿no? Van a ser antiinflamatorios. Sirven para desinflamar cualquier tipo de inflamación. Van a ser antipiréticos. Eso significa que sirven para bajar la fiebre. ¿Ya? Esas son sus funciones. Bien, ahora, de estos, el ácido acetilsalicílico es el mejor en los tres. El clonidinato de lisina es analgésico, pero muy pobre su acción antiinflamatoria y antipirética. O sea, si bien sirve para bajar la fiebre y para desinflamar, no es tan bueno en esa función. Es mejor analgésico. Y como tiene ciertas propiedades que ayudan a relajar el músculo liso, se lo suele usar asociado a drogas antiespasmódicas, que son drogas que vamos a ver también más adelante, ¿ya? Que se usan para los cólicos. Entonces, el clonidinato de lisina no lo van a encontrar puro, sino lo encuentran combinado con drogas antiespasmódicas, ¿ya? Ahora, cuando dice antirreumático, en realidad lo de antirreumático no es nada más que la misma función
de antiinflamatorio, ¿ya? O sea, es decir, antirreumático es lo mismo que decir antiinflamatorio, ¿ya? Simplemente se lo coloca así porque cuando nosotros tenemos un paciente que tiene enfermedades reumáticas, lo que tenemos que hacer es darle algún antiinflamatorio. Sin embargo, como son patologías crónicas, no conviene darle cualquier antiinflamatorio porque si son antiinflamatorios, y acuérdense que habíamos dicho que actúan a nivel de estómago, hay algunos que son más dañinos a nivel de estómago que otros. Entonces, hay algunos que se pueden usar solamente unas cuantas dosis. En cambio, cuando hablamos de reumatismo, forzosamente necesitamos una droga que se use por varias dosis, o sea, nos permite usar por largos periodos de tiempo. ¿Ya? Entonces, los antirreumáticos, entonces, es un término que usamos para los antiinflamatorios que se van a poder usar por un largo periodo de tiempo y por lo tanto son los ideales para el tratamiento de las enfermedades reumáticas. ¿Ya? Bien, antiagregante plaquetario es la función que les mencionaba que evita que el coágulo se vuelva duro. ¿Ya? Ahora, aquí está el detalle. Sucede que hay personas que tienen la tendencia a formar coágulos. ¿Ya? Entre estas personas están personas con algunas arritmias cardíacas, personas con sobrepeso, personas que están consumiendo anticonceptivos, que consumen tabaco, personas sedentarias o que su actividad hace que estén mucho tiempo en una sola posición. Entonces, este tipo de personas son más susceptibles a formar coágulos en su sangre, ya que sucede que la sangre, cuando no se mueve, cuando se queda quieta, se coagula. Entonces, si la sangre está circulando, le entra, por ejemplo, por una varice, pongámosle que está circulando la sangre muy lento por ahí, se pueden formar coágulos. El problema no está tanto en que se formen coágulos ahí, sino que estos coágulos, cualquier rato, se pueden desprender y pueden viajar, ¿no?, hasta llegar a alguna arteria. Y en esa arteria puede que ese coágulo se tranque. ¿Qué pasa si un coágulo se tranca en una arteria? Pues deja de pasar sangre por esa arteria y eso va a hacer que la zona donde estaba llevando sangre de esta arteria se muera. Eso sería lo que nosotros le llamamos un infarto. ¿Ya? Un infarto es la muerte de un tejido por necrosis. ¿Ya? No es comúnmente como nosotros pensamos que es el corazón, ¿no?, o paro cardíaco. No. La palabra infarto significa muerte de un tejido por falta de sangre. Y podemos tener infarto en cualquier parte del cuerpo, en el riñón, corazón, cerebro, pulmón, etc. Y entonces, si un coágulo está viajando y se tranca en una arteria, pongámosle que es una arteria del corazón, entonces deja de pasar sangre a esa zona del corazón y esa parte del corazón se muere. Esos son los infartos cardíacos, por ejemplo. Y obviamente pone en riesgo la vida porque ten en cuenta que el corazón es el que bota sangre a otras partes del cuerpo. Lo mismo puede pasar en el intestino, en el riñón. Y uno de los más conocidos, los infartos cerebrales, que la gente suele llamarle embolias, ¿no? Las embolias, que es cuando también un coágulo se tranca en una arteria en el cerebro y produce la muerte de esa zona del cerebro, o sea, el infarto cerebral. ¿Ya? Ahora, tengan en cuenta lo que les hablé un ratito. Un coágulo, mientras no tenga plaquetas, es un coágulo frágil. ¿Ya? Entonces, si yo le doy una droga como esta, un antiagregante plaquetario, ese paciente igual va a seguir formando coágulos. Pero como estos coágulos van a ser muy frágiles, cuando se tranquen en una zona del cuerpo, la misma presión de la sangre los va a romper, de tal manera que la sangre empezará a pasar y será solamente un tiempito que estuvo sin sangre, muy corto, y por lo tanto no llegará a un infarto. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, así actúan estas drogas. Son para prevenir que personas que sabemos que forman coágulos no terminen produciendo infartos. ¿Ya? Sí, igual puede haber infarto en el pulmón, en cualquier órgano en realidad, no solamente el corazón y el cerebro, que son los más conocidos porque obviamente son los que más asustan porque producen la muerte a veces,
No siempre, pero a veces. Pero también puedes tener un infarto en el riñón, en el pulmón, en el intestino, en el testículo, en un hueso, en cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Solamente que, pongámosle que tuviste un infarto dentro de un hueso, eso te va a doler y obviamente todo un malestar, pero no te mueres. Por eso no son tan conocidos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, esta enfermedad que está de moda, el COVID, una de sus complicaciones justamente es la coagulación intravascular diseminada. ¿Ya? Son personas que hacen coágulos fácilmente y esos coágulos son los que se terminan trancando el pulmón, riñón, y eso es lo que a veces termina matando en los pacientes con COVID. Por eso van a ver que cuando un paciente tiene COVID, como parte del tratamiento, le vamos a dar ácido acetilsalicílico, lo que es la aspirina. No es para matar al virus, porque no lo hace, ya el virus va a seguir, pero evita que se compliquen con esa complicación que ya conocemos, que es mortal. ¿Listo? Entonces, están viendo que también sirven para eso. ¿Ya? Por eso van a ver que personas que a veces tienen problemas cardíacos, les damos que tomen aspirineta. ¿Ya? Es para esto justamente. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto antes de seguir avanzando? Bien, entonces ya saben para qué se usa. Ahora vamos a ver en qué casos no vamos a usar. A eso se le llama contraindicaciones. ¿Ya? Entonces, me había olvidado decirles, ahí donde yo le pongo indicaciones, es para qué sirve, para qué se usa. ¿Ya? Y donde dice contraindicaciones, es los casos en los que no debemos usar estas drogas. Así que si ve que dice aquí contradicción tal cosa, por ejemplo en este caso gastritis, si el paciente tiene gastritis, no le puedo dar ninguna de estas drogas. ¿Ya? Entonces eso es contraindicaciones. Ahora, cuando hablamos de contraindicaciones, también hay que entender que hay dos tipos de contraindicaciones. Contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. ¿Ya? Las absolutas son las que bajo ninguna circunstancia debo darle la droga. Y las relativas son las que se pudiese dar la droga dependiendo del riesgo y de repente estabilizándolo mejor al paciente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo acá, en caso del ácido acetilsalicílico, ¿en qué casos no daríamos? ¿No? Como ven, no damos en gastritis. Acuérdense que les había mencionado que estas drogas actúan sobre el estómago, entonces no le podemos dar ni gastritis ni en úlceras gástricas. Ya, claro que esto sería relativo, ya que si el paciente tuviese gastritis, yo puedo iniciarle tratamiento para la gastritis, ya, y una vez estabilizado, pudiese ya empezar a darle estas drogas. Pues les decía, ese caso sería relativo, pero solamente lo haría si primero estabilizado lo que es el estómago. Si no, no, porque le va a empeorar la gastritis, la úlcera, le va a producir más dolor e incluso puede hacer que la úlcera sangre. ¿Ya? No le vamos a dar en trastornos hemorrágicos porque tengan en cuenta que si el coágulo es inestable, como hemos estado viendo, el problema es que si está sangrando, no va a dejar de sangrar porque el coágulo no se va a formar adecuadamente. Entonces, por ese motivo, van a ver que estas drogas no las vamos a usar en patologías como el dengue, por ejemplo. Por eso van a escuchar que en el dengue solamente podemos usar paracetamol, porque si damos esta droga, puede que empeore la parte hemorrágica. ¿Ya? Lo mismo en personas que tienen trastornos de coagulación, que aquí estamos hablando de una patología que se llama hemofilia, en la cual las personas tienen problemas con su coagulación y por lo tanto están todo el tiempo en riesgo de tener hemorragias. Si para colmo le damos esto, entonces esa persona, si empieza a sangrar, no va a parar de sangrar y por lo tanto puede fallecer por hemorragia. ¿Ya? Bien, sin embargo, si se estabiliza al paciente de alguna manera, eso dependiendo de la patología, se estudiaría si se lo usa o no. Eso dependiendo, como decía, del riesgo que tiene cada paciente. Ahora, en niños menores de 5 años, y esto es muy importante, y bajo ninguna circunstancia, en este caso sería absoluto,
no se puede usar en niños menores de 5 años, pero solamente si esos niños tienen gripe o varicela. Eso también es importante entender. O sea, si un niño, póngale, tiene una fiebre porque tiene una infección intestinal, ¿le podemos dar esto? Sí, podemos. Pero si está con gripe, no podemos. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque se ha visto que los niños que tienen gripe o varicela y le damos esta droga, pudiesen hacer algo que se llama el síndrome de Reye, que es una patología a nivel cerebral, ¿ya? Y obviamente va a dejar secuelas que pueden ser severas. Entonces, por ese motivo incluso van a ver que ya no usamos mucho estas drogas en niños menores de 5 años, bajo, a menos que haya ciertas circunstancias o características. ¿Ya? Bien, entonces serían las contraindicaciones. En esos casos no usaremos estas drogas. ¿Ya? Bien, efectos adversos. Los efectos adversos serían los otros efectos que pudiese producir la droga. Acuérdense, cuando hablamos de farmacodinámica, les había dicho que algunas drogas producían más unos efectos que otros. ¿Ya? Acuérdense que les había dicho que aparte del efecto principal para el que se está usando, a veces habían otros efectos extra. Esos son los efectos adversos. ¿Ya? Ahora, colocamos en efectos adversos a los otros efectos que pudiesen ser de alguna manera perjudiciales. Puede que sean incómodos en algunos casos, en otros puede que causen algún daño, pero sea tolerable, y en algunos incluso puede haber un daño que pueda ser peligroso o incluso mortal. Entonces, eso se debe colocar aquí para que se tenga en cuenta. Además, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de efectos adversos también, y eso ya se había mencionado, por ejemplo, cuando hablamos del café, no en todas las personas las drogas actúan de la misma manera. Y los efectos adversos generalmente no aparecen en la mayoría de las personas. Eso significa que, por ejemplo, yo uso esta droga como analgésico para el dolor, le calmará a la mayoría de las personas. Puede que algunas no le funcionen, ¿ya? Y en cuanto a los efectos adversos, puede que la mayoría no va a aparecer ninguno de esos efectos. En algunas personas le aparecerá uno, en otros le aparecerá otro, así, ¿ya? Pero no serán frecuentes. Incluso cuando nosotros analizamos esto, se analiza el porcentaje de frecuencia. Algunos son más frecuentes que otros, ¿ya? Eso es importante porque a veces cuando ven una lista larga de efectos adversos, pues dicen, ¿y por qué dan esa droga si es tan tóxica? Cuando en realidad solamente eso está ahí como una advertencia, ¿ya? Bien, se va a cortar, váyanse al otro enlace.